Tenía un presentimiento. Algo dentro de mí me decía que mi esposo se estaba preparando para terminar nuestro matrimonio. Así que, en silencio, protegí mi patrimonio. 2 semanas después, inició el proceso de divorcio, solo para retractarse cuando su plan se vino abajo. Hola a todos. Antes de entrar en la historia de hoy, necesito su apoyo de verdad. Hemos notado una caída en el impulso del canal, y suscribirse es una de las formas más fáciles de ayudarnos a seguir adelante. Es gratis. Toma un segundo y le dice a YouTube, sí, quiero más de esto. Si estas historias lentas, llenas de giros y emociones, alguna vez te han acompañado en una noche solitaria, me encantaría que formaras parte de esta comunidad. Bien, empecemos. He pasado años leyendo en foros. Soy esa persona que observa los desastres ajenos como advertencias y piensa, eso nunca me pasaría a mí. Pero la vida no pide permiso antes de volcar la mesa. Para que quede claro, no soy de las que sacan conclusiones salvajes. No soy la mujer que ve una llamada perdida y empieza a construir teorías conspirativas en la pared de la cocina. Soy práctica. Cautelosa. Soy la amiga que calma a los demás. Por eso me descolocó tanto cuando mi instinto empezó a gritar, mientras mi lógica susurraba, estás exagerando. Me llamo Avery Collins. Tengo 34 años. Y mi novio, técnicamente mi esposo, aunque seguíamos llamándonos novio y novia por costumbre, es Ethan. Llevábamos 6 años juntos, 4 casados. Durante la mayor parte de ese tiempo éramos esa pareja. La que la gente miraba de reojo en las cenas porque teníamos nuestro propio lenguaje. Bromas privadas. Gestos tontos al otro lado de la mesa. Ese ritmo natural en el que ni siquiera necesitas preguntar qué quiere el otro. Ethan organizaba citas como si estuviera dirigiendo una escena de película. Reservaciones, listas de reproducción, una pequeña vela que fingía encender por el ambiente, aunque en realidad solo le gustaba verme sonreír. Y yo respondía con los pequeños detalles, su comida favorita después de una semana difícil, un café sorpresa los lunes por la mañana, los calcetines que le gustaban doblados encima de la ropa limpia para que de verdad los guardara. Se sentía natural, como si hubiéramos descifrado el código. Así que cuando las cosas cambiaron, no hubo explosiones ni discusiones. Fue como niebla. Hace unos 6 meses empezó el cambio. Tan sutil que si no estabas atento lo pasabas por alto. Pero una vez notas la niebla, no puedes dejar de verla. Todo se ve más suave, más lejano, menos real. Lo primero fue su teléfono. Ethan solía dejarlo en cualquier parte, en la encimera, en el sofá, boca arriba sobre la mesa mientras se duchaba. Teníamos esa confianza despreocupada en la que, si aparecía una notificación, ninguno se inmutaba. Hasta que, de repente, su teléfono se volvió una extensión de su cuerpo. Baño, teléfono en el bolsillo. Sacar la basura, teléfono en la mano. Incluso lavando los platos, lo apoyaba contra una taza como si fuera el tercer miembro de nuestra cocina. Lo molesté, tratando de mantener el ambiente ligero. ¿Qué pasa? ¿Estás dirigiendo una operación encubierta? Le dije riendo, empujándole el hombro. Él también rió. Demasiado rápido. El trabajo no deja de escribir. Solo intento estar al día. Justo. Hasta que unos días después puso contraseña. No debería ser gran cosa, lo sé. Todo el mundo tiene derecho a su privacidad. Pero Ethan nunca la había necesitado. Ni una vez. Y lo raro no fue la contraseña en sí, sino cómo la puso, rápido, secreto, como si no quisiera que viera el patrón que marcaban sus dedos. Cuando lo pregunté con naturalidad, fingiendo que no importaba, se encogió de hombros. Amenazas cibernéticas. Ya sabes cómo hackean todo ahora. No me miró a los ojos. Aún así no insistí. No quería ser esa mujer. La paranoica. La desconfiada. La que convierte la vida normal en un interrogatorio. Pero no terminó ahí. Empezó a contestar llamadas en otras habitaciones. Y no de forma discreta. El teléfono vibraba y él hacía una pausa minúscula, como calculando si yo lo notaría. Luego sonreía demasiado brillante. Voy a tomar esto rápido. Y desaparecía en el dormitorio o salía al balcón como si de repente la sala tuviera mala señal. Si preguntaba quién era, lo descartaba. Un compañero del trabajo. Un tipo del equipo. Cosas. Y después vino lo de dejar el teléfono boca abajo. Nunca pensé que eso fuera una señal de alerta hasta que empezó a hacerlo siempre.
Mesa, sofá, encimera. Siempre boca abajo, como si no pudiera arriesgarse a que una notificación se iluminara frente a mí. Una noche, al alcanzar el salero, mi mano pasó cerca de su teléfono. Él lo apartó con rapidez. Demasiada rapidez para alguien que no oculta nada. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho hasta que vio mi expresión. Entonces volvió a reír, demasiado rápido otra vez. Perdón, reflejo. Asentí. Pero algo dentro de mí se enfrió. Porque los reflejos nacen del miedo, o de la culpa. Luego llegó la distancia emocional. Nuestras conversaciones, antes fáciles, empezaron a sentirse como tareas que completábamos para evitar que el silencio nos tragara. Si mencionaba el futuro, nuestro aniversario, ahorrar para un coche nuevo, Ethan respondía con un vago. Sí, ya veremos. Y cambiaba de tema con tanta limpieza que era como ver una puerta cerrarse sin hacer ruido. Todo se cristalizó una tarde en que dijo que iba a quedar con un amigo para tomar café. Yo estaba haciendo recados cerca y pensé, de verdad lo pensé, que sería lindo sorprenderlo. Como un reinicio. Como demostrar que aún teníamos esa chispa. Entré en el estacionamiento frente a la cafetería y me quedé helada. Ethan no estaba dentro. Estaba afuera, caminando de un lado a otro por la acera, con el teléfono pegado a la oreja. La mandíbula tensa. La mirada dura. No parecía un hombre que iba a encontrarse con un amigo. Parecía un hombre que estaba cerrando un trato. Me quedé en el coche. Las manos en el volante. No podía sentir los dedos. No intenté espiar. No me incliné hacia la ventana. Pero el viento trajo fragmentos de su voz. Ya casi está. Un nuevo comienzo pronto. Y algo más. Algo que me hizo caer el estómago al suelo porque no sonaba triste. No sonaba aliviado. Sonaba emocionado. Como alguien que ya puede saborear la línea de meta. Cuando llegó a casa más tarde, mantuve el tono ligero. ¿Cómo estuvo el café? Ni siquiera parpadeó. Oh, bien, dijo con naturalidad. Una amiga estaba desahogándose por su relación. Lo de siempre. Demasiado fluido. Demasiado ensayado. Como si lo hubiera practicado frente al espejo camino a casa. Lo miré un segundo más de lo normal. Y entonces hizo algo que me dejó claro por qué había estado construyendo todo ese secretismo. Sacó el tema del dinero. Deberíamos consolidar nuestras finanzas, dijo como si estuviera proponiendo una nueva serie de Netflix. Organizar todo en un solo lugar. Cuentas, contraseñas, documentos por si hay una emergencia. Parpadeé. ¿Qué tipo de emergencia? Pregunté, manteniendo el tono casual, aunque el pulso empezó a acelerarse. Se encogió de hombros. Ya sabes. Por si algo pasa. Si uno de los dos tiene que tomar una decisión grande rápido. Es lo inteligente. La lógica sonaba razonable. Pero la manera en que lo dijo se sentía preparada, demasiado perfecta. Como si alguien lo hubiera asesorado sobre qué palabras usar para sonar responsable en lugar de sospechoso. Asentí despacio. Sí. Tiene sentido. Pero por dentro, mis instintos gritaban tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este impulso repentino de organizar el dinero cuando siempre habíamos sido relajados? Cuentas separadas, gastos compartidos, sin drama. Esa noche me quedé mirando el techo mientras él dormía a mi lado, respirando como un hombre sin nada que ocultar. El secretismo del teléfono, la llamada en el café, la distancia, las preguntas sobre el dinero. No era una gran prueba contundente. Era la manera en que todas las pequeñas cosas formaban un patrón. Una silueta. Y esa silueta se parecía a una salida. Me dije que esperaría. Que mantendría la calma. Pero en el fondo ya sabía que algo venía. Y si no me preparaba, sería la última en enterarme cuando ya fuera demasiado tarde. Lo peor de la sospecha no es el miedo. Es el silencio en el que vives mientras intentas decidir si estás loca. Durante los días siguientes, después de su discurso de consolidemos todo, hice lo que muchas mujeres hacen cuando algo no encaja, intenté normalizarlo. Intenté ser la tranquila, intenté convencerme de que exageraba. Porque si acusas a la persona que amas de planear algo a tus espaldas y estás equivocada, no solo pides perdón. Rompes algo. Así que sonreí, preparé la cena, reí en los momentos adecuados, lo besé buenas noches como si el estómago no lo tuviera hecho nudos.
Pero cada vez que su teléfono vibraba, mis ojos se movían hacia él antes de que pudiera evitarlo. Cada vez que se levantaba para atender una llamada rápida en otra habitación, sentía el pecho apretarse como si una mano invisible lo cerrara. Y cuando regresaba con esa expresión neutra, como si nada hubiera pasado, la niebla volvía. Ya no era solo el teléfono. Era él. Cuando Ethan era feliz, llenaba la habitación. Hablaba con las manos. Se inclinaba hacia mí cuando yo hablaba, como si cada palabra importara. Ahora se sentía ausente. Como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente ya estuviera empacando cajas. Una noche intenté recuperar lo que éramos. Oye, dije, pasando ideas de vacaciones en mi teléfono. Se acerca nuestro aniversario. Podríamos hacerlo de la cabaña ese fin de semana. Sin trabajo. Solo nosotros. Ni siquiera levantó la mirada del televisor. Sí, respondió rápido y plano. Ya veremos. Y cambió de canal. Fue un momento pequeño. Sin gritos. Sin pelea. Pero cayó en mi estómago como una piedra. Porque cuando alguien sigue comprometido, no responde a tu futuro como si fuera una molestia. Responde como si importara. Al día siguiente volvió a sacar el tema del dinero. No de forma dramática. Casual. Como intentando que pareciera normal. Estábamos en la cocina. Yo cortaba fruta. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo constante. Él estaba apoyado en la encimera, deslizando el dedo por su teléfono como si escuchara al mundo a medias. Oye, dijo sin levantar la vista. ¿Has pensado en organizar lo del banco? O sea, ¿sabes dónde está toda la información de nuestras cuentas? ¿Contraseñas, estados de cuenta, ese tipo de cosas? Dejé el cuchillo lentamente. Mi corazón no se aceleró. Se hundió. Ya no era una sugerencia. Era insistencia. Me limpié las manos con una servilleta, me giré hacia él y cuidé mi tono. Firme. Controlado. ¿Qué está pasando? Se detuvo. Apenas un segundo. Vi cómo su pulgar se congelaba sobre la pantalla. Has estado un poco obsesionado con nuestras finanzas últimamente, continué. ¿Hay algo que debamos hablar? Levantó la vista como si lo hubiera sorprendido y volvió a reír. Esa risa rápida que no llegaba a los ojos. No, dijo enseguida. No pasa nada. Solo, creo que es lo inteligente. ¿Inteligente para qué? Se encogió de hombros pero no fue relajado. Fue tenso. No sé. Emergencias de la vida. No es gran cosa, Avery. Te lo juro. Ahí estaba. Avery. Solo usaba mi nombre completo cuando intentaba sonar razonable. Cuando quería dirigir la conversación sin que pareciera evidente. Lo miré un segundo más, dejando que el silencio nos presionara. Luego asentí. Está bien, dije en voz baja. Y lo dejé ahí. No porque le creyera, sino porque quería ver qué haría después. Esa noche, mientras se duchaba, me senté en el borde de la cama mirando la puerta del baño, como si pudiera escuchar la verdad a través del vapor. Odiaba en lo que me estaba convirtiendo. Odiaba contar señales de alerta en lugar de contar bendiciones. Pero mis instintos ya no susurraban. Eran implacables. Al día siguiente, mientras Ethan estaba en el trabajo, inicié sesión en nuestra cuenta conjunta. No con adrenalina como en una película. Con una sensación enfermiza en la garganta. Al principio todo parecía normal. Renta. Servicios. Supermercado. Lo de siempre. Hasta que vi las transferencias. No era un gran retiro. Eran pequeñas cantidades. Unos cientos aquí. Otros cientos allá. Montos lo bastante pequeños como para que nadie los notara, si no estuviera buscando. Pero yo estaba buscando. Y cuando revisé el historial del último mes, vi el patrón. Cada pocos días. Cantidades similares. Siempre saliendo. Siempre hacia cuentas que no reconocía. Me recosté en la silla, mirando la pantalla. Mi mente intentó fabricar explicaciones. Quizá estaba pagando algo, quizá ayudaba a alguien, quizá planeaba una sorpresa. Pero mi estómago no compró ninguna de esas historias. Porque si fuera inocente, me lo habría dicho. Tomé una captura de pantalla, luego otra, después abrí una carpeta aparte en mi portátil y las guardé todas allí. Quería confrontarlo, quería cerrar el portátil y fingir que no había visto nada. Pero algo que había leído durante años en historias ajenas resonó en mi cabeza.
Si confrontas demasiado pronto, les das tiempo para cubrir sus huellas. Así que no lo confronté. Hice algo que me pareció más seguro. Llamé a un amigo de la universidad. Alguien en quien confiaba. Alguien que no hacía drama. Ahora era abogado. Cuando contestó, forcé mi voz a sonar normal. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Hipotéticamente. No se rió. No me interrumpió. Escuchó. Le conté lo del teléfono. El café. Las preguntas sobre el dinero. Las transferencias. Lo minimicé al principio. Porque eso haces cuando temes que te digan que estás paranoica. No digo que esté planeando algo, aclaré rápido. Solo, algo no se siente bien. Hubo un silencio. Luego dijo con cuidado. No estoy diciendo que esté planeando algo. Pero no estás loca por querer protegerte. La garganta se me cerró. ¿Protegerme? ¿Cómo? Suspiró. La gente puede estar enamorada y aún así volverse fea cuando el dinero entra en juego. Si tu intuición te dice que prestes atención, hazlo. Más vale prevenir que lamentar. No me dijo que espiara. No me dijo que hiciera nada ilegal. Me explicó pasos básicos y legales. Cómo asegurar lo que era mío. Cómo evitar que me tomaran por sorpresa si las cosas oraban. Mientras hablaba, dos cosas luchaban dentro de mí. Culpa, porque aún quería creer que Ethan era bueno. Determinación, porque las transferencias no mentían. Después de colgar, me quedé en la sala en silencio, con la televisión apagada y las cortinas a medio cerrar. El zumbido del refrigerador parecía lo único estable en la casa. Esto no era solo dinero. Era la vida que habíamos construido. Recordé nuestra noche de bodas. Sus manos en las mías. Su voz prometiendo que éramos un equipo. Y ahora yo me preparaba como si fuéramos oponentes. Cuando llegó a casa esa noche, me besó la mejilla y preguntó qué quería cenar. Su rostro estaba tranquilo. Sus ojos serenos. Parecía un hombre sin nada que ocultar. Y eso fue lo que más me aterrorizó. Porque o yo estaba perdiendo la cordura. O él lo estaba ocultando perfectamente. Esperé a que se durmiera. Entonces abrí mi portátil. Mis manos no temblaban como en una escena de película. Estaban firmes. Casi entumecidas. Abrí todo. Cuentas. Inversiones. Escrituras. Cualquier documento con mi nombre. Cada archivo que revisaba se sentía como un paso más lejos de la mujer que creía que el amor era suficiente. Y un paso más cerca de la mujer que entendía que el amor no impide que alguien intente quedarse con lo que es tuyo. No quería herirlo. Quería sobrevivirle. Hice una lista. ¿Qué podía mover? ¿Qué no? ¿Con qué rapidez? ¿De qué forma discreta? Me quedé mirando el cursor parpadeando como un latido. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a mi madre. Era tarde. Contestó al segundo timbrazo, la voz espesa de sueño. Hija, ¿qué pasa? Tragué saliva. Necesito que guardes algunas cosas por mí. No es grave. Solo por precaución. Silencio. Ese silencio en el que una madre escucha la verdad que no quieres decir. ¿Estás bien? Preguntó en voz suave. Sí, mentí. Solo quiero ser cuidadosa. No insistió. No pidió detalles. Claro. Lo que necesites. Cuando colgué, una ola de alivio me golpeó con la fuerza de una pérdida. Porque necesitar a tu madre así de adulta significa que algo en tu vida se ha agrietado. Y yo podía sentir la grieta expandiéndose. Cuando Ethan se dio la vuelta en la cama y murmuró algo ininteligible, mi lista ya estaba completa. El plan estaba tomando forma. Y en el fondo sabía que, fuera lo que fuera que Ethan estuviera preparando, no podía permitirme ser la última en enterarme. Hay una claridad extraña que llega cuando aceptas una verdad difícil. Nadie va a protegerte mejor de lo que tú puedes protegerte a ti misma. La noche que decidí actuar no fue dramática, no había lluvia golpeando las ventanas, no había manos temblando sobre el teclado como en una película. Fue silenciosa. Demasiado silenciosa, como la calma justo antes de que ocurra algo irreversible. Me senté en la mesa del comedor con el portátil abierto, la luz de la pantalla cortando la penumbra del apartamento. Ethan estaba fuera, trabajando hasta tarde, había dicho. Últimamente esa frase significaba todo y nada al mismo tiempo. Miré la primera cuenta en mi lista.
Ese dinero lo había construido antes que él, ahorros de mis 20, inversiones que yo misma investigué, la red de seguridad de la que estaba orgullosa porque significaba que no necesitaba a nadie para sobrevivir. Y ahí estaba yo, preguntándome si el hombre al que amaba estaba posicionándose para quedarse con eso. Las palabras de mi amigo abogado resonaban en mi cabeza. No necesitas pruebas para protegerte. Necesitas timón. Así que empecé por los movimientos más limpios. Legales. Silenciosos. Defendibles. Transferí lo que podía lentamente de forma metódica, nunca en un solo bloque grande, suficiente para asegurarme, pero no tanto como para activar alertas o preguntas. La cuenta conjunta la dejé intacta, salvo los gastos normales. La renta pagada. El supermercado comprado. No estaba intentando hacer desaparecer el dinero, estaba intentando asegurarme de que no desapareciera de mí. Cada correo de confirmación que llegaba me dejaba una presión sorda en el pecho. No era miedo, no era emoción. Era duelo. Porque cada transferencia era una admisión silenciosa de algo que no estaba lista para decir en voz alta. Que el matrimonio en el que creía quizá ya estaba terminado. Y yo era la única que seguía fingiendo lo contrario. Luego vino la casa. Los documentos estaban en una carpeta ordenada que apenas había abierto en años. La confianza te vuelve perezosa de la mejor manera. Te convence de que el peligro siempre es externo, nunca duerme a tu lado. Revisé cada página, cada cláusula, cada firma. Cuando hice la llamada para iniciar el cambio, ponerla bajo una estructura legal vinculada a mi madre, tuve que pausar a mitad de la conversación solo para respirar. «Esto es legal, ¿verdad?», pregunté en voz baja aunque ya conocía la respuesta. «Sí», respondió el profesional al otro lado con calma. «Se ha hecho muchas veces antes». Eso debería haberme tranquilizado. En lugar de eso me entristeció. Porque significaba que mi situación no era única. Otras personas habían estado donde yo estaba. Habían amado a alguien, y aún así habían necesitado armadura. Cuando cerré el portátil, mi reflejo en la pantalla oscura se veía diferente. Más mayor, más afilado. Ya no era la mujer que asumía buenas intenciones. Era la mujer que se preparaba para malos desenlaces. Cuando Ethan llegó esa noche, yo ya estaba en la cama. Se metió a mi lado, me besó la sien y preguntó si quería ver algo juntos al día siguiente. Claro, respondí con voz firme. Pasó un brazo alrededor de mí. Relajado. Cómodo. Despreocupado. Y el peso de eso casi me aplastó. Porque una parte de mí quería sacudirlo y gritarle, ¿por qué estás haciendo esto? Y otra parte susurraba, porque cree que no lo verás venir. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación. Reí cuando debía reír, pregunté por su trabajo, respondí como si nada dentro de mí se estuviera reorganizando en algo más frío y más fuerte. Ethan, en cambio, parecía más ligero. No exactamente cariñoso, pero aliviado. Como si algo que le preocupaba ya estuviera resuelto. Y eso me revolvía la piel. La gente no se relaja a menos que crea que el riesgo ya pasó. Lo que más destacó no fue lo que dijo. Fue lo que dejó de decir. Nada más sobre finanzas, nada más sobre documentos o contraseñas. El tema desapareció por completo. Al principio pensé que quizá lo había dejado porque yo había presionado un poco. Pero luego noté las miradas rápidas cuando creía que no lo veía. La forma en que abría la boca como para decir algo, y se detenía. Parecía que estaba esperando que yo sacara el tema, esperando permiso, esperando una señal de que seguía siendo la mujer que confiaba sin cuestionar. No se la di. Ese silencio se convirtió en mi escudo. Cada noche, después de que se dormía, revisaba todo otra vez. Cuentas, documentos, fechas, firmas. Me aseguraba de que nada pudiera deshacerse por un tecnicismo. Confirmé con mi madre que tenía cada archivo. Cada respaldo. Esto es solo por precaución, volví a decirle. Lo sé, respondió con suavidad. Y estoy orgullosa de ti. Ahí fue cuando entendí lo serio que se había vuelto todo. Las madres no dicen que están orgullosas cuando todo es normal. Pasaron 2 semanas así. 2 semanas de una normalidad inquietante. Ethan cocinó una noche. Bromeó. Me preguntó por mi día. Y durante medio segundo me pregunté si había imaginado todo. Si había construido una fortaleza contra una amenaza inexistente.
Entonces, un viernes cualquiera por la tarde, me pidió que me sentara. Apagó la televisión, entrecruzó las manos. Antes de que dijera una sola palabra, mi estómago cayó. Porque algunos instintos no desaparecen. Esperan. Y supe, antes de que hablara, que lo que había hecho en las sombras acababa de salvarme de lo que venía. Tenemos que hablar. No me sonó a bofetada. Me sonó a confirmación. Ethan se sentó frente a mí en el sofá, la espalda recta, las manos juntas como alguien que ha ensayado y no quiere olvidar su guión. El apartamento estaba demasiado silencioso. Asentí despacio. Está bien. Tomó una respiración medida. He estado pensando mucho, en nosotros, en mi vida, en lo que necesito. Ahí estaba. El lenguaje del desapego. El prólogo que convierte una huida en crecimiento personal. Creo que necesito espacio, continuó, mirando un punto detrás de mi hombro. Siento que me he perdido en este matrimonio. Matrimonio. Qué curioso que ahora la palabra importara. No lo interrumpí. La gente siempre dice más cuando no la cortas. No hiciste nada malo, añadió rápido para luego contradecirse. Es solo que he renunciado a muchas cosas. Y no creo que lo hayas apreciado. Eso dolió. No por verdadero, sino por lo seguro que sonó al decirlo. Merezco algo mejor, dijo finalmente. No sentí rabia. Sentí claridad. No estaba triste, no estaba confundido, no estaba culpable. Estaba decidido. Si eso es lo que quieres, respondí con voz pareja, veremos los siguientes pasos. Me miró entonces sorprendido. Había esperado lágrimas. Resistencia. Súplica. No obtuvo nada. Esa noche hizo una maleta y se fue a despejar la cabeza. El lunes por la mañana llegaron los papeles. No fue conversación, no fue diálogo. Fueron documentos legales. No era solo una solicitud de divorcio. Era una exigencia. Mitad de la casa, mitad de mis ahorros, mis inversiones, el coche y una vaga solicitud de manutención. No sentí tristeza. Sentí incredulidad. Porque esto no era alguien saliendo de una relación. Era alguien intentando cobrarla. Y de repente todo encajó. El secreto, las preguntas sobre dinero, el amigo que lo ayudaba a pensar con claridad. No fue impulsivo. Fue estratégico. Descubrí a Trisa después. No en un drama obvio, sino en detalles sutiles en redes sociales. Un like aquí, un lo estás haciendo increíble allá, una foto frente a la misma cafetería donde lo vi hablando de un nuevo comienzo. No necesitaba pruebas. Tenía patrones. Y los patrones no mienten. Ella no era necesariamente una aventura. Era algo más frío. Asesoría. Coaching. Alguien susurrándole lo que merecía. En mediación, todo explotó. Su abogado enumeró las exigencias con confianza. Mi abogado deslizó un paquete delgado de papeles. Transferencias legales, activos protegidos, estructuras irrevocables. Completadas semanas antes de la solicitud de divorcio. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue peligroso. Esto cambia las cosas, dijo su abogado finalmente. Sí. Las cambió. Ethan me miró furioso. Lo planeaste, susurró. Sabías que iba a presentar la demanda. Lo miré con calma. Esto es lo que tú estabas haciendo conmigo. Y por primera vez desde que empezó todo. Pareció asustado. Las llamadas empezaron después. Primero suaves. Podemos hablar. Creo que hubo malentendidos. Luego más tensas. No tenías que hacer esto. Luego acusatorias. Te apoyé. Me sacrifiqué por ti. Y finalmente, esto no tenía que volverse feo. Me quedé mirando el teléfono después de ese último mensaje. No se había vuelto feo hasta que él entendió que no iba a conseguir lo que vino a buscar. Cuando el silencio no funcionó, cambió de estrategia. No explotó públicamente. Fue más calculado que eso. Empezó a controlar la narrativa. Y esta vez, yo ya no era la mujer distraída en la niebla. Era la mujer que había visto el patrón. Y había actuado antes de que él creyera que empezaba el juego. Los amigos empezaron a escribirme. No me acusaban directamente, pero tanteaban. Oye, escuché que las cosas están difíciles. No sabía que Ethan se sentía tan poco apreciado. Supongo que a veces la gente hace cosas drásticas cuando se siente acorralada. ¿Acorralado? Como si él fuera la víctima.
No me defendí. No expliqué nada. No respondí con capturas ni con cronologías. Lo dejé hablar. Porque el problema de las historias construidas sobre medias verdades es que se derrumban con preguntas básicas. Y eso fue exactamente lo que pasó. Le preguntaron por qué los papeles de divorcio eran tan agresivos si solo necesitaba espacio. ¿Por qué las exigencias eran tan precisas si no estaba planeado? ¿Por qué el dinero importaba tanto si lo único que quería era libertad? Las respuestas no cuadraban. Entonces cambió la versión. Primero fue un malentendido. Luego, una llamada de atención. Y después, increíblemente, una prueba. Solo necesitaba ver si Avery lucharía por el matrimonio, me dijeron algunos, repitiendo sus palabras como si tuvieran sentido. ¿Una prueba con abogados? ¿Con demandas? ¿Con plazos legales? La gente no lo compró. No por mucho tiempo. Cuanto más hablaba, peor sonaba. Y justo cuando la presión empezaba a cerrarse sobre él, mi teléfono vibró con un mensaje que cambió todo. No era de Ethan. Era de Tom. No éramos íntimos. Éramos cordiales, sí. Confiables quizá. Pero no era alguien que se metiera en dramas ajenos. Tengo algo que necesitas ver, decía el mensaje. ¿Podemos hablar? El pecho se me tensó. No de miedo. De anticipación. Algo me dijo que esto no era otra opinión. Era evidencia. Nos vimos 2 días después. Cuando deslizó su teléfono sobre la mesa, entendí por qué la seguridad de Ethan se había evaporado tan rápido. Algunas mentiras no solo se deshacen. Detonan. Tom no dijo nada al principio. Solo empujó el teléfono hacia mí y observó mi rostro, no la pantalla, como si se preparara para el impacto. ¿Qué estoy viendo? Pregunté, aunque el pecho ya se me había cerrado. Dijo en voz baja. Todo. Deslicé el dedo. Y con cada mensaje, el aire se volvía más frío. Eran conversaciones entre Ethan y Trisha. No vagas. No ambiguas. No interpretables. Eran estratégicas. Calculadas. Crueles de esa forma en que la gente se vuelve cuando deja de ver a alguien como persona y empieza a verlo como recurso. Un mensaje de Ethan decía, está dudando. Creo que sospecha algo. Trisha respondió, entonces empuja más la narrativa. Haz que se sienta culpable. Recuérdale lo que sacrificaste. Te debe. Se me secó la garganta. Otro mensaje días después, cuando se cierre el acuerdo tendremos lo que necesitamos. Solo tengo que lograr que firme. La respuesta de Trisha fue inmediata, mantente firme. No retrocedas. Te mereces la mitad y más. Empezaremos de cero cuando tengas el dinero. Me quedé mirando la pantalla, las manos completamente quietas. Esto no era desahogo emocional. No eran 2 personas apoyándose en una ruptura. Era un manual de operación. Cada momento extraño. Cada frase ensayada. Cada pregunta sobre finanzas. Todo había sido diseñado. Tom exhaló despacio. No quería creerlo al principio, dijo. Pero un conocido mío escuchó a Trisha presumir de que estaba ayudando a Ethan a asegurar su futuro. No fue difícil entender lo que significaba. ¿Y cómo conseguiste esto? Pregunté sintiendo mi voz lejana. Ella lo envió, respondió. A alguien en quien confiaba. Alguien que empezó a sentirse enfermo con todo esto. No querían tener sangre en las manos. Asentí. No estaba temblando. No estaba llorando. Me sentía vacía. Como si la última parte de mí que quería creer que había sido un malentendido acabara de ser extirpada. ¿Sabes qué es lo que más duele? Pregunté en voz baja. Tom negó con la cabeza. No es que quisiera irse, dije. Es que planeó destruirme en el camino, y pensó que no me daría cuenta. Tom bajó la mirada. Lo siento. No merecías esto. Le agradecí. Le devolví el teléfono. Me quedé sentada un largo rato después de que se fue, simplemente respirando. Luego hice algo que no había hecho en todo este tiempo. Dejé que la verdad se moviera. No la publiqué en redes. No subí capturas con frases incendiarias. No hacía falta. Las compartí en privado. Con cuidado. Con las personas que importaban. Con quienes estaban confundidos, neutrales o dudando en silencio. El efecto fue inmediato. Los mismos amigos que me pedían que fuera razonable dejaron de escribir. Los que repetían la excusa de la prueba se quedaron callados.
Y los que estaban en la valla finalmente eligieron lado. El suyo. Pero no el que él quería. La noticia se propagó más rápido de lo que esperaba. Porque cuando la gente ve pruebas, no necesita persuasión. Une los puntos sola. El abogado de Ethan llamó al mío pocos días después. El tono había cambiado. No más exigencias. No más ultimátums. No más arrogancia. Solo logística. Retiraron las reclamaciones. El lenguaje agresivo desapareció. La pelea terminó antes de llegar a juicio. Y Trisa desapareció. Sus redes se apagaron. Su nombre dejó de salir en conversaciones. Se esfumó en cuanto quedó claro que no había dinero esperando al otro lado. No me sorprendería que hubiera creído su propia fantasía hasta el momento en que se desplomó. Ethan intentó contactarme otra vez. Ya no eran mensajes furiosos. Ni amenazantes. Eran desesperados. ¿Podemos hablar? Cometí errores. No tienes que perdonarme, solo escúchame. No respondí. Porque no quedaba nada que escuchar. Algunas traiciones no terminan en gritos ni confrontaciones dramáticas. Terminan en silencio. Ese silencio profundo que se instala cuando la verdad por fin ha hecho su trabajo.